Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá en un nuevo episodio. Estoy acá con José. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hermanos, estamos en un nuevo episodio de este programa que estamos haciendo con el Seminario Bautista, que es Voces con Denuedo. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema interesante, un tema atractivo, a lo que es cuáles son las características para tener una iglesia bíblica, una iglesia saludable. ¿Cómo ves esto, José? Bien, bien, bien. Me encanta este tema porque a veces creo que la iglesia contemporánea no define, no sabe definir qué es lo que es una iglesia realmente saludable. A veces confundimos cosas como las que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Antes de empezar a grabar, como cantidad, ¿no? No sé, Claro, cosas. creo que muchas veces podemos hablar, por ejemplo, de lo que no es una característica, y muchas veces nosotros ponemos el esfuerzo y el ejemplo de que mi iglesia está siendo saludable, mi iglesia está creciendo, hay personas, hay hermanos. mm, Y esto creo que es algo que no es una característica. Muchas veces vemos que Dios no ama, creo yo, cantidad, mm, sino obviamente Él ama calidad. mm, Es mucho mejor tener a 10 hermanos muy instruidos en la palabra que entienden, ama al Señor, a que personas que van a la iglesia y no son creyentes, van por segunda, terceras cosas, que creo que esto disuaden el hecho de que tenemos una iglesia saludable, pero muchas de estas ejemplos, 100, 200 personas que tenemos como tal vez asistentes, decimos, wow, son gente que sabe mucho, pero a la hora de la hora desconoce su Biblia, mm. ¿no? Desconoce mucho esto. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es preocupante tal vez que aún los hermanos y pastores y líderes miren a su iglesia por cantidad o miren a su iglesia simplemente por una área de la iglesia, un ministerio, una forma, ¿no? Entonces, o el edificio. Y en realidad debemos pensar en que no son iglesias saludables, algunas que no estén definidas por la palabra. Y la palabra en ningún momento habla acerca de que la cantidad tiene la misma relación con que sea algo de calidad, de que lo que el Señor ame, ¿no? Claro, creo que también he visto muchas iglesias que muy bien organizadas, muchos ministerios, pero esto no refleja una iglesia saludable Mm, muchas veces. Te puedo decir muchas iglesias de diferentes denominaciones que yo he podido ir en algún momento. Tú ves gente por todos lados, mm, pero en el momento que tú puedas entablar una conversación con ellos, muchos de estos no saben mucho la palabra, no conocen, y esto, por ejemplo, es una característica de lo que no es, mm, ¿no? Creo que tú y yo conocemos grandes hombres que tienen iglesias, son pastores, y no tienen gran cantidad de personas, no tienen 100, 200 personas, mm, pero creo que son hombres de Dios, muy firmes en la fe, y hermanos que conocen mucho su Biblia en la mm, iglesia. Y esto sí llega a ser una característica, lo que llega a ser una iglesia saludable. mm. Sí, es interesante que también aún las sectas, ¿no? Tienen, o sea, algunas sectas son muy grandes, con mucho dinero, y podríamos pensar, mira, o sea, es un ejemplo de las iglesias que ponen, ¿no? Cuánta gente tienen, cuántos misioneros envían a veces en muchas de esas sectas, pero en realidad eso no es, sabemos que eso, muchas de estas no son bíblicas, no están conforme a la palabra, y que tengan muchas personas o que tengan mucho dinero no hace realmente que ellos sean una iglesia verdadera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, en este episodio, hermanos, vamos a tocar a varios pasajes. Vamos a estar tocando sobre todo la iglesia de Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses 1, el contexto nos habla de esta iglesia que Pablo manda las cartas. Pablo, Silvano, Timoteo, que están trabajando, están ahí. Y Pablo los habla que son como un ejemplo. Y esta es una de las primeras características que vamos a ver. Y el versículo 2 de Tesalonicenses 1 nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y el 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de vuestro trabajo, amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las características para nosotros poder tener una iglesia saludable, una iglesia la cual es bíblica, es el ejemplo según el versículo 2 y 3. La iglesia de Tesalónica era ejemplo, no solo en que Pablo los amaba, Pablo decía muy gozoso de poder escribirles, dando gracias a Dios siempre por nosotros, una iglesia que siempre les respondía, sino que más era por el ejemplo de su trabajo en amor.
una iglesia que daba ejemplo en lo que trabajaba, hacía, como los hermanos probablemente tenían un amor mutuo muy profundo, muy constante, en no tener distinciones, no tener a personas que apartaban o de cierta forma, sino que era su amor, su constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Era también otro ejemplo de cómo los hermanos eran conocidos. Ellos trabajaban fielmente. Versículo 4, Pablo menciona, dice: amados, los conocemos, y el 5 dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces eran hermanos que eran ejemplo de que conocían bien las Escrituras, conocían bien lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, y por supuesto estaban instruidos en la plena certidumbre, como dice versículo 4, del amor, del conocimiento que que ellos habían aprendido por medio de Pablo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, la primera muestra que nosotros tenemos de una iglesia saludable es el ejemplo. Ser iglesias de ejemplo en cuanto a amor, en cuanto a conocimiento, en cuanto a que somos guiados, por supuesto, de una forma bíblica por el Espíritu Santo, pero que estemos trabajando arduamente en esto. Tenemos esta constancia de trabajo, como menciona el versículo 3, 4. Estamos siendo iglesias que trabajan, iglesias que comparten el Evangelio, iglesias que están trabajando en estas áreas que acabamos de tocar. Sí, bueno, me parece interesante que ese sea lo primero. Y algo, hermanos, que quisiera mencionarles es que gran parte de las características que vamos a estar mencionando están en 1 Tesalonicenses, y en realidad te pedimos que puedas ir ahí a tu Biblia, porque en realidad la iglesia en Tesalónica fue de mucho ejemplo, y vamos a estar tocando varios puntos en base a versículos en 1 Tesalonicenses. Entonces, la primera que hemos visto es ejemplo, y la segunda que yo podría mencionar de una iglesia saludable es que es una iglesia formada y que se basa en la palabra de Dios. Si ustedes pueden ver 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: Pablo le dice a la iglesia: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Dice, Pablo está agradecido a Dios por esta iglesia. Eso nos muestra que era saludable. Pablo consideraba que realmente estaban haciendo algo bien. De cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Nos dice que ellos recibieron en primer lugar la palabra de Dios. Pero luego dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Entonces, una iglesia realmente saludable es una iglesia que no solamente recibe la palabra, sino la forma y lo que cree acerca de la palabra. Entonces, es decir, podemos ser iglesias que, en cierto sentido, prediquemos algunos versículos, ser muy motivacionales. Pero en realidad, si no predicamos toda la palabra, no buscamos todo el consejo de Dios, en realidad no creemos que es verdad. Solamente estamos utilizando ciertas cosas para nuestro propio beneficio. En cambio, la iglesia en Tesalónica era una iglesia que consideraba a la palabra como la verdad absoluta. Y eso transformaba sus vidas. Porque cuando tú consideras que realmente la palabra de Dios es la verdad, consideras, por ejemplo, que si la Biblia dice que somos pecadores, entonces como esposo, como hijo, como padre, eres pecador. Y tú te miras de esa misma manera. Y realmente allí empieza el cambio, cuando nos vemos como pecadores y empezamos a crecer. Entonces, claramente, una iglesia saludable es una iglesia que tiene como su base y fundamento la palabra de Dios. Y por eso estaba agradecido Pablo, porque la reciben, pero la reciben no como palabra de hombres. No es que es un consejo más, ¿no? La palabra de hombres. No es que yo voy a la iglesia, hermano, porque... wow, sí, buenos consejos para el matrimonio, para ser un buen hijo, ¿no? Pasa. Sí, ¿no? Y pasa, sí, qué bonita, ¿no? Y a veces muchas personas llegan por eso, ¿no? Y bueno, no está mal que lleguen por eso, pero en realidad deberían entender que no se trata acerca de son buenos consejos para un matrimonio feliz, buenos consejos para ser buenos hijos, buenos padres. No, en realidad es porque es la verdad. Y por eso la aceptamos. No es que la cuestionamos, la pensamos, no es como una opinión de un amigo más. Es que no la recibimos como si fuese palabra de hombres, sino según es en verdad, según es la verdad, porque se desprende de Dios y es la misma palabra de Dios. Entonces, como iglesias saludables, deberíamos buscar ser personas que nos basamos en la palabra, pero la palabra como realmente que es lo que es verdadera, la verdad. Claro, creo que muchas veces tal vez hombres pueden caer en el hecho de no predicar la verdad en su totalidad, ¿no? Ejemplo, no tocar muchas veces el pecado, no tocar muchas veces temas en el cual Dios te condena porque estás desobedeciendo, estás desagradando a Dios, y esto es una marca de lo que no es una iglesia saludable, ¿no? Creo que la premisa de hombres fieles, dignos ministros, siempre va a ser
predicar la Biblia en su totalidad, en su contexto, predicarla en una forma que es la verdad en sí, ¿no? Y si Dios nos enseña que pecar es a muchas cosas, vamos a tratarlas como tal. Y no agarrarlas con pinzas, como tal vez muchos hombres pueden estar equivocados simplemente para poder agradar a demás hombres, sino que siempre vamos a agradar a Dios. Esto va a ser nuestro punto número 1. Y en base a agradar a Dios es que vamos a predicar lo que Él nos dice. Y creo que esto es algo que es mucha verdad. Otro punto en el versículo 6 que nos manda es la santidad. Una iglesia tiene marcas de santidad. Versículo 6 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, algo que era muy relevante de la iglesia de Tesalónica es que ellos eran imitadores de Pablo. Ellos habían sido imitadores de nosotros, menciona Pablo, porque ellos también son imitadores de Dios. Entonces, esto viene a ser como una cadena, ¿no? De que el pastor, los líderes vienen a ser imitadores de Dios y los fieles vienen a ser imitadores de los líderes. Por así decirlo, imitadores siempre, por supuesto, conducido de la palabra, conducido de lo que dice la Biblia. Entonces, la santidad, el hombre que era Pablo, era algo que distinguía, por supuesto, de su templanza, su carácter, de lo que él era. Vemos muchas partes como él menciona que él se priva de muchas cosas para que hermanos no caigan, para que gente simplemente escuche el Evangelio. Y el hecho de que Pablo los mencione como grandes imitadores de él, es otra marca de nosotros como iglesia. Nosotros como pastores, hablando de ministros, tenemos la fiel labor de ser ejemplo de Jesucristo, ejemplo de Dios hacia la congregación. Entonces, siendo nosotros grandes, buenos embajadores, tenemos que tener los comportamientos, el carácter correcto cristiano que nosotros debemos imitar al Señor. Entonces, la iglesia siempre va a imitar a su líder o a su pastor. Si nosotros tenemos, hablando de nuestro pastor, ¿no? Nuestro pastor es un hombre, creo que es muy amoroso, muy fiel, y muchas veces la iglesia imita y se da cuenta de esto. Tenemos un pastor que tiene por así decirlo, un trato que es muy serio, muy cordial a la vez, siempre amoroso, pero la iglesia nota esto y la iglesia se comporta de esta forma. Pero si nuestro pastor fuera inmaduro, o nosotros mismos siendo como líderes, copastores, seríamos inmaduros, realmente, ¿qué transmitiríamos a la iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que la iglesia imitaría? Pero nosotros fomentando nuestra santidad, fomentando que nosotros vivimos una vida apartada para el Señor, la iglesia va a ver esto. Y nosotros como líderes, como pastores, como hombres fieles, como embajadores, como quieras tomarlo, y la iglesia debe ser imitadora de nosotros. Esto creo que es una labor un poco ardua, ¿verdad? Porque como hombres es muy difícil seguir al Señor al 100%, pero es nuestra labor, es lo que tenemos que hacer. Y una de las marcas es que la iglesia vivía en santidad porque imitaban a Pablo, imitaban a los líderes, imitaban a los hombres. Y esta es una marca que podemos anotar. Claro, sí, porque debemos recordar que nosotros de alguna manera vemos la Biblia puesta en práctica en los líderes o pastores que tengamos ¿no? Entonces es como que la Biblia o la aplicación de la Biblia en vivo, ¿no? En persona, y de esa manera podemos imitar de una mejor manera. Y aparte de que obviamente entendemos que nuestros pastores han estudiado la palabra, la han llevado a nuestro contexto y es como la están viviendo o la buscan vivir, ¿no? Es verdad, creo que el testimonio de cada uno de los hombres que gobiernan una iglesia es muy importante, y que no estén sometidos a pecados ajenos de acusación o algo, sino que vivan en santidad totalmente, como lo mencionan los requisitos, que no puedan ser acusables de alguna falta, y es muy importante. Sí. Creo que otra característica que podríamos mencionar, hermanos, es que la iglesia bíblica o saludable es una iglesia que persevera en medio del sufrimiento. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, ahora dice, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, interesante porque no dice, hermanos, el versículo, ustedes llegaste a ser imitadores del equipo de alabanza impresionante que tenía la otra iglesia.
No, aunque nuevamente esta cosa no está mal, queremos adorar y hacer las cosas de la mejor manera. Pero interesante porque el texto no dice hacer imitadores de, bueno, los sugieres tan amables de la otra iglesia, ¿no? El edificio, wow, qué grandioso edificio, y ese edificio haría que conquistemos el mundo. No, hermanos, lo interesante aquí es que dice que fuisteis imitadores de las iglesias en Judea, pero ¿cómo? Habéis padecido, dice, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, ellos no solamente eran personas que imitaban en cuestiones mucho más prácticas, sino también que imitaban el sufrimiento. Y eso me parece realmente impactante porque, o sea, literalmente nos está diciendo, hermanos, imiten cómo sufren otras personas. Sobre todo en nuestro contexto, digamos más en Latinoamérica, personas que en Latinoamérica o tal vez en Occidente, es probable que muchos de nosotros como cristianos, si eres cristiano, probablemente no sufres persecución, probablemente no sufres de alguna manera la misma tipo de persecución o el mismo tipo de persecución que sufrían las iglesias del primer siglo. Pero algo que debemos recordar es que de alguna manera, cuando nosotros evangelizamos de Cristo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros congregamos, cuando nosotros amamos a otras personas, cuando les servimos, estamos pasando por cierto sufrimiento. Y nosotros debemos imitar eso. No puede existir realmente una iglesia si es que no busca imitar el sufrimiento de otros. No busca sufrir de la misma manera que otros sufren. Y es algo que deberíamos recordar. Entonces la iglesia bíblica es una iglesia que sufre. Y esto está repartido alrededor de todo el Nuevo Testamento. Alrededor de todo el Nuevo Testamento hay iglesias que están pasando por distintos sufrimiento, dolor, pero se imitan mutuamente. Incluso el Señor Jesús nos mencionó acerca del sufrimiento. Pablo dice que debemos ser imitadores, no solamente de Cristo en su resurrección, sino también en sus padecimientos. Entonces el padecimiento es algo crucial en el Nuevo Testamento. El sufrimiento nos acerca más a Dios, nos hace más dependientes de Él, menos dependientes de nosotros mismos. Entonces, claramente el sufrimiento es algo bueno para la iglesia. Es algo, y ahora no tiene que ver con sufrimiento acerca de pecado, evidentemente, tiene que ver con otro tipo de sufrimiento. Cuando vivimos en santidad, cuando vivimos buscando al Señor, las cosas que Leo ha mencionado, siendo de ejemplo, va a costar, va a ser difícil. Es mucho más fácil vivir en pecado, es mucho más fácil vivir de acuerdo a lo que el mundo dice, y es mucho más complejo, pero en medio de gozo, vivir de acuerdo a lo que el Señor desea. Y muchas veces eso va a causar negarnos a nosotros mismos, entre otros sufrimientos. Entonces la iglesia, una marca de la iglesia es que sufre y que imita a otras iglesias en su sufrimiento. Creo que sí, esto es muy importante. Muchas veces la iglesia busca imitar más tal vez lo superficial, como mencionas, ¿no? Una vez yo escuché un hombre muy docto de la palabra, mi pastor, porque no sé por qué caemos en él, pero una vez yo escuché decirle a él, ¿qué pasaría si en una iglesia tú quitaras las canciones, tú quitaras, no sé, todas las amenidades, las cosas que se pueden hacer, y solo dejaras la palabra? ¿Cuántos creyentes quedarían? ¿No? Y eso es lo que se busca, al fin y al cabo, imitar a estas personas. No buscar lo superficial, no buscar qué buena es la música, que obviamente esto no está mal, por supuesto, nosotros adoramos a Dios y buscamos una oración bonita, pero esto no debe ser lo principal en cuanto a lo que nosotros vamos a buscar de una iglesia saludable. Otro punto para poder tocar es el versículo 8 que nos menciona, Tesalonicenses 1:8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está mencionando que los hermanos habían sido tan buenos en el Evangelio que les había quitado la chamba. Eso sería lo ideal para cada iglesia, ¿verdad? Que los hermanos sean tan evangelistas, ellos mismos se den cuenta, tenemos que compartir el Evangelio a los vecinos, a toda la cuadra, a todo el distrito, que llegue el pastor, como decía Pablo, y dice, nosotros no tenemos que hacer nada. Resultaba que la iglesia de Tesalónica estaba más o menos situado en un puerto. Y esto ayudaba en el hecho de que venían, por supuesto, muchos viajeros, se quedaban y ellos aprovechaban probablemente estas oportunidades de gente que se quedaba por tal vez días, semanas, meses, compartían el Evangelio y ellos se iban siendo salvos, tal vez con unas pequeñas clases de discipulado. Y es así como el Evangelio se extendía grandemente gracias a esta iglesia, porque viajeros, peregrinos pasaban, eran salvos, se daban cuenta de los hermanos amorosos del Evangelio que se conocían al Señor y ellos lo compartían en sus viajes y esto se expandía grandemente. Entonces, otra marca de una iglesia saludable, una iglesia bíblica, es que es evangelista, simplemente.
Debemos buscar siempre el Evangelio, debemos buscar muchas veces, se pierde el hecho de poder llevar volantes, se pierde el hecho de tal vez por tocar puertas. Creo que esto debe ser algo fundamental, porque decimos, wow, ya sí estamos haciendo reuniones, estamos compartiendo muchas cosas, pero nunca se deja de trabajar al extremo, diría yo, en todo lo que podamos, porque tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Sea con toda la cuadra, sea con todo el distrito donde está nuestra iglesia, sea con los vecinos, o sea, debe llegar a cada uno de los puntos, a cada una de las personas. Alguna vez también escuché a un gran hombre decir que nosotros estamos fallando como iglesia si es que toda nuestra localidad no sabe que existe una iglesia donde estamos nosotros, ¿no? Que en cualquier punto que pregunten y digan, oye, ¿tú conoces a una iglesia? Sí, sí, siempre son estos que salen a hacer bulla, que están compartiendo el Señor, ¿no? O sea, cada persona de nuestro distrito debería conocer en su totalidad, no importa que no haya ido, pero que sepa que hay una iglesia en tal parte. Esto es algo muy vital, es algo de muy importancia que nosotros debemos estar compartiendo el Evangelio. Sí, me parece crucial que en realidad es el motivo por el cual seguimos aquí, en cierto sentido, porque conocer a Dios, en realidad, la Biblia dice, la vida eterna es conocerlo a Él, ¿no? O que le conoceremos a Él. Es decir, que en la eternidad seguiremos conociéndole, siguiendo aprendiendo de Él, seguiremos alabándole en la eternidad. Pero una razón por la cual estamos aún aquí es que la misión más grande, la comisión más grande que se le da a la iglesia es el evangelismo, ¿no? Y es la razón por la que estamos aquí, que gente conozca más del Señor, que en realidad crea en Él, se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Ese es el motivo, esa es la razón, eso es lo que hacemos, lo que buscamos. Y es la razón por la que estamos. No podemos ser saludables sí en la palabra, sí podemos buscar la palabra, ser personas de ejemplo, sufrir y todas las cosas que hemos mencionado, pero en realidad evangelizamos para que otros conozcan del Señor, que fue por lo cual Él murió, para que Dios desee que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces ese es el motivo. Creo que una siguiente característica de una iglesia saludable debe ser necesariamente la disciplina eclesiástica o la ayuda espiritual específica, ¿no? Porque lo que debemos ver es que a veces, sobre todo hablando más si tú eres líder, hermana que eres líder o hermano que eres líder o pastores, creo que ustedes o sabemos en parte que sería mucho más fácil decir todas las cosas buenas a los hermanos. Como dijo Leo a un inicio, ¿no? Cuando estamos hablando acerca de la palabra, sería mucho más fácil decir todas las cosas buenas, bonitas de la Biblia para los hermanos. Sería mucho más fácil. Eso es algo que si eres líder lo sabes. Es mucho más fácil decirle a los hermanos las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, hablarle de la oración, pero que Dios responde todos nuestros caprichos, Dios está allí. No. En realidad debemos entender que es mucho más difícil, pero es parte de una iglesia saludable, vivir una vida en santidad y que por consecuencia haya disciplina eclesiástica en nuestra iglesia. Es decir, si hay claramente pecados públicos que están afectando a la iglesia, en realidad esto debería ser confrontado, debería ser ayudado, sobre todo por el pastor o el líder, o inicialmente por la persona que fue afectada. Como les decía, hermanos, creo que algo que debemos recordar es que en realidad es mucho más fácil decir solamente cosas buenas, amables, amorosas, hacer a la iglesia, pero en realidad es bien difícil decir cosas que son complejas, incómodas, a veces incomodar al hermano y corregirle. Y para esto se nos ha dado la disciplina eclesiástica, se nos ha dado la exhortación, no solamente exhortación para animar, sino también para corregir. Y en realidad es algo de lo que habla Mateo 18, del versículo 15 en adelante hasta el 20, y en realidad todo este capítulo habla acerca de cómo la iglesia debe ser, pero desde el versículo 15 nos habla acerca de cómo debe corregirse un pecado. Y en realidad, hermanos, hay muchas cosas que deberíamos hablar acerca de esto, pero algunos puntos específicos, no vamos a ver todo el pasaje, pero es, por ejemplo, que en primer lugar, la persona que debe buscar corregir el pecado es la afectada en primer lugar. Entonces, sabes que, ¿no? Con esta excusa de hay que corregir el pecado en la iglesia, hermanos o hermanas chismosas, ¿no? Se meten en un problema que no es suyo y empiezan, no, tenemos que corregir a la iglesia, y empiezan a hablar a tal hermano, a tal hermana de sus pecados que se enteró, pero que no está involucrada en el pecado, y en realidad eso no es lo que la Biblia menciona como disciplina eclesiástica. Más bien lo que dice es que en primer lugar, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, o sea, le está hablando a la persona que ha sido afectada por el pecado,
Entonces, hermanos, si tú sabes de algún problema que hay en la iglesia, en primer lugar, no es tu problema. Es decir, ese problema de esos dos hermanos, el que pecó contra otro y el afectado. Es lo que dice el texto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Por otro lado, hermanos, disciplina eclesiástica y hermanos líderes y pastores no tiene que ver con avergonzar en primer lugar o de manera más rápida posible, la manera más rápida posible un hermano. No es que me enteré de un pecado, subo al púlpito y le digo a todo el mundo, hermanos, este es un pecador, mira lo que hace. No, porque el orden que está mencionando es, primero, el afectado con el que ha afectado. Y es, ustedes arréglenlo, repréndelo, y si te oye, has ganado, dice tu hermano. O sea, básicamente, si se solucionó, ahí está, ya quedaste, quedaron de lo mejor, ganaste a tu hermano, hay victoria, hay felicidad, hay gozo. Entonces, en primer lugar, el pecado se soluciona a partir de las personas afectadas. Pero luego sigue todo un orden de proceso, 1, 2 testigos, no es de frente, ya, no quiso pedir perdón, no quiso arreglar, el que afectó ni el afectado, bueno, vamos a la iglesia. No, hay un orden, luego trae algunos testigos, y así sucesivamente, puedes leer el texto, pero en realidad, finalmente, cuando ya no ha aceptado corrección de nadie y sigue permaneciendo en el pecado, en realidad, o cómo está afectando a la iglesia a otro hermano, ahí es el momento en el que hay que hablar con los hermanos de la iglesia, los miembros, las personas que pertenecen a la iglesia, para hablar y decir que en realidad no debes sacarlo de la iglesia. Dice, ténganlo por gentil y publicano. Y ahora aquí también hay cosas interesantes. Tenerlo por gentil no significa que lo desprecian. O sea, ¿qué harías tú con alguien que no es de la iglesia, es un nuevo? Bueno, lo tratarías con amabilidad, pero tal vez no tendría ciertas responsabilidades en la iglesia. Por ejemplo, como miembros podemos opinar acerca de las finanzas de la iglesia. Como miembros podemos opinar acerca de de ciertos ministerios. Tenemos ciertas responsabilidades y también ciertos derechos, entre comillas, en realidad, que son cosas para servir. Pero en realidad, cuando nosotros vemos tenerlo por gentiles, sí, ya asiste a la iglesia, pero no vas a estar involucrado, probablemente en servir, no va a estar involucrado en la toma de decisiones, no va a estar involucrado en muchos aspectos que le pertenecen a la iglesia y a la membresía de la iglesia. Y en realidad, pero sí es obviamente mencionar que está pecando el hermano de tal manera, porque en realidad es una forma de cuidar también de la iglesia. O sea, imagina un hermano, y ahí estoy seguro que Leo y yo hemos escuchado de muchos casos de hermanos que estaban prestando ese dinero y engañando y estafando a personas en la iglesia, pero obviamente si un hermano persiste, si es hermano, persiste en esto de la persona y no se comunica a la iglesia va a ser afectada de muchas maneras. A un hermano, un joven que está, enamorando a señoritas y que le está haciendo caer en muchos pecados, en realidad la iglesia debe saber, solamente por cuidado, no vamos a amarrar a este hermano, pero sí vamos a, por cuidado, decirlo a la iglesia, porque sabemos que él está cayendo en un pecado tan fuerte. En realidad, y al final le dice, tenlo por publicado. En realidad hay muchas cuestiones más con relación a la disciplina eclesiástica, pero hermano, debe ser algo que debe ser practicado. Nosotros, pastores, líderes y hermanos debemos buscar la santidad de la iglesia, lo que hemos visto. Y para buscar la santidad, gente necesita ser muchas veces corregida, enseñada, instruida en cosas buenas, pero también en las cosas malas que están haciendo. Y en realidad es parte de lo que la iglesia es disciplinar constantemente. Las cartas de Pablo son eso, las cartas de Pablo son cartas, disciplina, que estaban buscando corregir algo. Porque si las iglesias hubiesen sido perfectas, probablemente Pablo no hubiese escrito una carta. Más bien, las cartas son para corregir errores doctrinales o corregir errores de pecados, ¿no? Sí, creo que algo para complementar y ya estar terminando este episodio. El versículo 11 nos menciona el 10 también, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, creo que otra marca de la iglesia saludable, iglesia bíblica, es de que pueda haber mucho amor, ¿no? Mucha gracia, mucha misericordia en cuanto a pecar. Todos fallamos, todos nos equivocamos, seguimos fallando. Y Pablo menciona de que se exhorta, se trata en un modo de que es padre a hijos. O sea, ¿hasta qué punto es el amor de que la congregación debe tener entre ellos mismos, en los pastores con la grey, de que debe ser un padre a hijo?
A un hijo tú no lo azotarías públicamente, a un hijo tú no le castigarías de una manera brutal porque es tu hijo y tú lo amas y te das cuenta que ha fallado, como en algún momento tú como padre fallaste. Y es lo mismo con los hermanos. Pablo los exhortaba como un padre a hijo. Un hijo que falla una, dos, tres, muchas veces, tal vez, pero el hijo cambia tarde o temprano. Está en esta búsqueda de cambiar, dejar sus pecados, pero esta exhortación amorosa. Y menciona la última parte que consolaba a cada uno de vosotros, esta exhortación en la cual no solo es castigo, sino también hay consolación, hay amor al final de esto, es lo cual nosotros debemos de buscar. Debemos buscar que estas personas, hermanos, sean dignos de andar en Dios, como menciona el versículo 12. Que estas personas sean dignos, exhortándolos 1, 2, 3 veces y consolándolos 1, 2, 3 veces. Esto va a ser una iglesia saludable. No buscar que el hermano caiga, hermano estás fuera, José, no, mentiste, chismeaste, ¿sabes qué? Lárgate de acá. No, es buscar confrontar, exhortar y consolar. Creo que sí, creo que hemos tocado buenos puntos, ¿no, José? Sí, hermanos, creo que ha sido de bendición este tiempo y bueno, simplemente recordar, creo que algunas cosas puedes saberlas, pero tienes que recordar, es decir, bueno, esto es a lo que siempre tenemos que apuntar. Porque a veces como iglesia olvidamos, ¿no? A veces como iglesia podemos desenfocarnos por momentos, emocionarnos por irnos hacia un lado, pero en realidad son cosas a las que necesitamos regresar, retornar, ¿no? Y siempre tener en mente. Es verdad, hermanos, como dice un gran dicho, no todo lo que brilla es oro, y muchas veces el oro que tienen los cristianos y siempre está en el interior, y eso es lo que más debemos buscar, procurar. Así que, hermanos, gracias por tomar este tiempo, gracias, espero que estos videos puedan ser de edificación para pastores, hermanos, a gente que pueda estar escuchando, y ya nos vemos, estamos escuchándonos en un próximo episodio. Gracias, hermanos, Dios les bendiga mucho y gracias, Leo, también. Che, cholo, no le hice el botón de grabar. No le hice el botón de grabar. Oh, me olvidé mi saco. Está ahí, sí. Lo he traído, cholo, y no me le fue.